Bueno, yo creo que sería una medida súper excelente porque así contaría con un ministerio público independiente de lo que son los políticos. Ojalá que eso se pueda hacer una realidad. Eso es algo muy importante para el país. El Poder Ejecutivo se desliga totalmente y por siempre. Entendemos que faltan varias cosas, tal como lo que son los fiscales provinciales, que todavía lo ha dejado ahí, que hay mucho corrupto, por cierto. Será importante para que realmente se acabe el relajo de que cada gobierno, cuando llegue, pues decida politizar y poner su gente para que lo proteja. O sea, realmente es favorable que se implemente esa situación. Muy bien, un Ministerio Público independiente, pero que ahora no parece tan independiente, porque veo que atacan un sector, pero el otro no, que también tiene su culpa, que deberían de estarse prolongando por donde quiera que haya un problema, porque sabemos que todo lo que pasó no fue un solo grupito que lo hizo. Al más involucrado y lo han dejado tranquilito. O sea, yo algunas veces pienso que no es tan independiente el Ministerio Público, pero es bien que sea independiente. El hombre está claro. Bueno, aquí estamos riendo, ¿no? Aquí hay mucha gente en Twitter comentando también. Ramón Pichardo, nuestro fiel seguidor, dice: ¿por qué en esta reforma que se está motivando a realizar no se habla de referéndum revocatorio al mandato constitucional? ¿Por qué no darle al pueblo ese poder y así terminar con presidentes que el poder los nubla? El doctor Mella, Guarino Mella, dice: Leonel no modificó la Constitución para su beneficio, para reelegirse. Leonel se reelige en el 2008 con la Constitución que modificó Hipólito Mejía. Domingo Morillo dice: sí, hay que reformar la Constitución porque aquí hay muchísimas leyes que no se cumplen. Si se hace por ley, la van a violar. Lo que está haciendo el presidente Abinader era Leonel que tenía que hacerlo y no lo hizo. Debiera darle vergüenza a eso al PLD. El Samaría Galvez dice: se debe reformar la Constitución, el procurador debe ser nombrado por un organismo colegiado y su mandato solo debe terminar por enfermedad o falta grave en el ejercicio de sus funciones. Bueno, tiene que tener un tiempo. A veces tiene un modelo. Vamos a ver, organismo colegiado en Colombia tiene una estructura donde participa el Congreso, donde participa el presidente, someten 3 candidatos. ¿Qué es lo que, cómo debería ser esa estructura que escoja a la cabeza del Ministerio Público? Mira, yo creo que realmente a los fines nuestros, yo quisiera primero ver cuál es la propuesta que piensan presentar ahora. Si nos vamos a ver cuáles han sido los ejemplos de otros países. Espérate. ¿O cuáles no aceptarían? Es que no hemos convocado a un diálogo. Quien ha convocado a un diálogo es el presidente de la República para tratar ese tema. No, en este caso no, porque somos un nuevo PLD. Pero lo que te quiero decir es cuando se evalúan los casos, por ejemplo, de ese país, Colombia, entre otros, ¿cuál ha sido la experiencia de los procuradores generales independientes que no dependen de tener que rendirle cuentas a una persona o a un estamento en particular? Han sido funestos. Ahí está el caso del procurador general Arnulfo Ordóñez, ¿cierto? Del 2009 al 2016, que abusó de los recursos de esa institución, inhabilitó, persiguió, encarceló a una serie de altos dirigentes políticos, entre ministros, directores, senadores, alcaldes, congresistas, con fines políticos. A la senadora Piedad Córdoba también. Con fines políticos para beneficiar a quién. Con fines políticos que él tenía. ¿Y cómo acabó finalmente eso? La mayoría de las actuaciones de ese procurador general independiente fueron declaradas ilegales, no solo por jueces nacionales, sino por jueces internacionales. Y finalmente acabó siendo destituido. ¿Por quién? Por un Consejo de Estado, que un Consejo de Estado es un órgano jurisdiccional compuesto por miembros de la judicatura. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando vemos el caso de Brasil, por ejemplo, ¿qué pasó con un fiscal independiente también? Que finalmente resultó ser un manipulador, Moro. Pero eso puede pasar. Este fiscal Moro, que se puso por encima de todo el mundo, que llevó a cabo un proceso que
se puso en connivencia con el propio Ministerio Público por un interés político de desacreditar a los adversarios de turno. ¿Qué pasó finalmente? Pero que luego eso de un proceso... Odebrecht, el escándalo más grande de los últimos tiempos. Pero ¿dónde acabó eso allá? Lula da Silva, que fue hecho preso durante 584 días, hoy día es el candidato presidencial con más probabilidades de ganar nuevamente la presidencia. Pero tú te vas al Perú, donde también hay una Fiscalía General independiente. ¿Qué está pasando? Que un nuevo presidente que tiene menos de un mes, ya lo están sometiendo a la justicia por algo que él hizo cuando era alcalde. Entonces yo creo que... ¿Qué es mejor y qué es peor? Vamos a ver, ¿qué es mejor y qué es peor? Pero porque aquí el tema es que si uno comienza a mirar los modelos en otros países, nos quedaríamos todos como estamos. Pero además... Ahora, perdón, la pregunta es... ¿Cuál es el que menos daño hace? Nos vamos a quedar como estamos después de la experiencia que hemos tenido. Exacto. Pero vamos a mirar un poquito hacia atrás, nada más no tenemos que ir muy lejos. No. Entonces, eso nos obliga a revisar nuestro sistema. Actos de corrupción uno detrás de otro sin ningún tipo de castigo. Y aquí impunidad rampante. Y aquí yo quisiera que el PLD y que la Fuerza del Pueblo y que Alianza País y todos los partidos no vengan con este tema de que, ¿cuál es la propuesta? Vamos a hacer propuestas. Desde todos los partidos, desde la sociedad civil, vamos a poner nuestras ideas sobre la mesa. Yo, por ejemplo, pienso que el procurador tiene que designarlo el Consejo Nacional de la Magistratura luego de que se recomponga, obviamente. ¿Cómo es esa recomposición? Perdón, ¿Cómo sería esa composición? Te lo voy a mencionar, pero además yo soy de lo que creo en la carrera del Ministerio Público, la carrera del Poder Judicial. Por eso, por ejemplo, lo mencionó Cristóbal, no creo en que una cuarta parte de los jueces de la Suprema tenga que venir de la práctica privada, de la academia, de los fiscales, porque esa cuarta parte es la que ha sido utilizada para infiltrar en la Suprema Corte a gente que tienen intereses políticos partidarios. Sí. Entonces, ¿pero cuál sería la composición? ¿Y esa cuarta parte te hace mayoría? Yo te preguntaría, en todo caso. La composición del Consejo, que yo entiendo no es muy compleja, es exclusivamente excluir al Procurador General de la República porque tiene un conflicto de interés. Él somete a las personas ante los jueces que él mismo nombra. Eso no es puede imposible. Eso no puede. Pero para completar la idea, yo creo que además de volver al número de 7, los miembros del Consejo Nacional de Magistratura, donde hay 4 del Congreso, 2 de cada Cámara, más 2 de la Suprema Corte de Justicia, más el presidente de la República que lo preside, creo que hay que agravar la mayoría que se necesita para designar al Procurador General de la República, para obligar a que haya un consenso entre los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Y no que un grupo se imponga sobre otro. ¿Ante quién rinde cuenta en ese caso? Yo quisiera... el juicio político. El juicio político. Okay. El juicio político. Como Cristóbal habló de último, vamos a darle a Servio Tulio y luego a Cristóbal. Mira... ya cogió Cristóbal. No, que Cristóbal pidió la palabra primero. Dale, Cristóbal. Yo pienso que el tema del procurador en el Consejo no tiene que ver con que, principalmente, con que el procurador tenga un conflicto de interés. Tiene que ver esencialmente con que su presencia ahí rompe el equilibrio necesario en un órgano como ese para las negociaciones respecto de quienes integran la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Entonces, primero. Segundo, yo quisiera referirme a una cuestión procedimental. Lo que sea que se vaya a terminar asumiendo como modalidad de reforma del Ministerio Público y de forma de designación de su titular, que es el procurador o la procuradora, yo quisiera hacer un llamado a que le bajemos un poquito de intensidad a la intencionalidad del blindaje. Toda obra de diseño institucional es falible. Totalmente de acuerdo. Es falible. Los seres humanos sobre somos todo, si estamos abocados a tomar decisiones que probablemente en algunos aspectos sean inéditas. ¿Por qué quiero llamar la atención sobre eso? Porque no es improbable que dentro de 5 años, dentro de 6, dentro de 10, tengamos que volver a discutir. Y si nosotros
establecemos mecanismos ultra dificultosos para enmendar cosas que haya que enmendar, o sea, si nos atamos más de la cuenta, podemos tener problemas. Pero el blindaje debe ser del Poder Ejecutivo. Podemos tener problemas. El blindaje debe ser del Poder Ejecutivo. Sobre todo en un país presidencialista. La única cuestión en el ámbito de la reforma constitucional por la que apostaría al robustecimiento de su dificultad es la cuestión relativa a la reforma constitucional. Y empezaría, número 1, estableciendo una prohibición expresa en la Constitución para que un presidente en ejercicio no pueda beneficiarse de ninguna iniciativa de reforma tendente a facilitarle o a propiciar su continuidad en el mandato o su reelección presidencial. Número 2, elevando el régimen de mayoría para la aprobación de la ley que declara la necesidad de la reforma constitucional, convirtiendo la reforma constitucional, cuando versa sobre reelección, en uno de los aspectos de reforma que obligarían a un referendo aprobatorio. Fantástico. Y elevando el umbral de mayoría para la aprobación de esa reforma en el referendo, que normalmente basta con que participe una tercera parte del censo electoral y la mitad más uno. Yo creo que debería llevarse por lo menos al 50% y que puede ser mitad más uno, pero subiendo el umbral de mayoría de participantes en el proceso. O sea, que tú quieres crear lo mismo que se ha creado en España, que ha dado muchos problemas desde el 78 para acá, que todas las discusiones de la reforma constitucional basan básicamente o se fundamentan básicamente en la territorialidad y en la continuación o no de la monarquía, que tiene una serie de candados que hacen casi imposible que se cambie el sistema de gobierno. Sí, pero no tiene ninguna relación, Dante, porque fíjate que en España el problema es de otra naturaleza. El problema constitucional en España es de otra naturaleza. No vamos a hablar de eso lo que yo he dicho es, la reelección presidencial ha sido un problema que ha acompañado la evolución republicana desde el año 1844. Vamos a ponerle una solución, vamos a buscarle una solución. Ha sido causa de problemas graves, de inestabilidad. Sería bueno que volvamos otra vez a al tema de la independencia, que a fin de cuentas es lo que... Pero no nos fuimos. No nos fuimos, pero vamos a hacer una pausa. Y cuando regresemos, empezamos contigo. Ya leímos algunos de los comentarios, son muchísimos más, pero bueno, gracias por seguir a esta mesa. Y creo que eso que él acaba de decir, yo creo que a la gente le gustó mucho, porque nosotros nos sentimos un poco afuera de todas las decisiones importantes. Y un referéndum nos incluye a nosotros. Queremos que ese presidente, que se cambie la Constitución para que se puedan reelegir o no, eso debe quedar también establecido en esa reforma. Y por ahí dicen 8 años y nunca más, que es lo ideal, porque este es el único país que yo conozco, que es que una vez tú eres presidente, aspiras hasta el día que expiras. Cuando regresemos después de la pausa. La libertad que tienen los extranjeros de andar a su libre albedrío no tienen consecuencias. Yo creo que hay que independizar lo que son los poderes del Estado. La fecha para el cambio de las elecciones presidenciales. Deberían hacer penas más severas contra todo lo que viola la ley, especialmente las altas, que son los que nunca pagan. Bueno, yo diría que hasta ahora, como está, yo la veo bien. Debe de mantener lo que es con relación a los presidentes que quieran reelegirse, mantenerlo como está.